presidente Danilo Medina en su discurso del 16 de agosto anunció la discusión del rol del Intran, el Instituto Nacional del Transporte. Es un sueño del país, pero particularmente de las grandes urbes del país y en especial el Distrito Nacional, la organización del tránsito, un verdadero dolor de cabeza. Hay que tomar terapias inclusive para no fracasar en ese tránsito tan convulsionado. Vamos a hablar sobre esta iniciativa y sobre las soluciones más viables y pertinentes para organizar el tránsito con Eri Dorrego, arquitecto, urbanista y quien ha hecho diferentes aportes a la construcción de un sistema de tránsito que beneficia a la ciudadanía. Bienvenido a Uno más Uno, Eri Dorrego, nuevamente, sí, porque ya te hemos tenido en muchas ocasiones. ¿Cuál es tu valoración sobre el contenido de la ley en discusión, sobre el rol del Intran? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, la ley tiene ya unos años en discusión. 5 años tiene. Propuesta por el diputado Tobías Crespo. Más de 5 años. Sí. Y la ley no ha podido salir y ante larga espera, como usted muy bien lo señala, es que entonces se ha planteado este decreto puente, que es un decreto puente que lo que plantea es que de todas las instituciones que trabajan en el tema de transporte, que hay solo 2 por ley, todas las demás han sido creadas por decreto, esas puedan irse fusionando. Es una aspiración desde hace mucho tiempo, es decir, yo recuerdo que cuando el metro inició en el año 2004, se hablaba, incluso yo escribí un artículo que se llamaba Insostenibilidad Anticipada, es decir, el metro no iba a solucionar nada si no teníamos una administración única que viera todos estos temas. Pero eso no lo queremos discutir. Cuando yo escribí el día pasado que el metro solo mueve el 6% de los pasajeros, hay gente que entendía que era como de mal gusto, como que uno está contra el metro. Es que eso es lo que mueve el 6% de los pasajeros de la urbe. Y el metro es una gran apuesta. Ahora, cuando usted coloca el metro y ve costos del metro y ve alcance del metro, usted tiene que combinar y rendimiento del metro obligatoriamente con otras iniciativas. Bueno, es que recuérdate que cuando el presidente Fernández inclusive tomó la decisión y dijo que no, que el metro no iba en el corto plazo, que acogía a todas aquellas iniciativas que se formularon y que tú fuiste parte de ella y que vino el vicepresidente de las empresas de transporte de Europa, donde se acordó que primero había que reorganizar el tejido vial en la superficie con las rutas alimentadoras. ¿Qué se ha hecho de eso? Bueno, el metro se ha hecho una línea primera, una segunda línea. Las rutas alimentadoras, lamentablemente, en la condición actual en que se encuentra el metro, no pueden entrar. ¿Y por qué no pueden? Bueno, porque las rutas alimentadoras lo que vienen es a sumar una mayor cantidad de pasajeros al metro y el metro no tiene los vagones suficientes para transportar esa cantidad de personas. No, en las horas pico. En las horas picos el metro está colapsado, saturado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto no significa que no estamos viendo la gran cantidad de personas que demandan el servicio. ¿Qué es lo que se debe hacer ahora mismo? Es que combinar el metro con un sistema articulado de transporte, de buses, de autobuses. La apuesta aquí en nuestro país es que pasemos a un modelo colectivo. Y es un tema que espérate, se ve... Eric, los vagones no son tan caros, porque al fin de cuentas un vagón es como un gran autobús. Pero y se van adicionando. Entonces, ¿por qué no se pueden comprar los vagones necesarios? Porque cuando usted ve costos de vagones versus flotilla de autobús que pueden transportar la misma cantidad de pasajeros, 3 o 4 autobuses que lo que lleva un metro, sale mucho más rentable el mover el autobús. Además entonces, hay que hacer volvemos al inicio, que era más rentable hacer una gran flota de autobuses que hacer un metro. Pero hay otras adecuaciones que hay que hacer. Si usted se fija, una parada de metro tiene un espacio y una plataforma limitada para cierta cantidad de personas. En la medida que usted aumenta de vagones, tiene que ampliar esa misma plataforma. Es decir, hay ciertas adecuaciones que hay que hacerlas. El planteamiento es, tenemos metro, no podemos olvidarnos de él, está ahí. Ahora, esa no es la solución. La solución es combinar esto con un sistema colectivo de superficie, que son autobuses, y hay otras unidades, como por ejemplo los conchos,
que ya no son adecuados para la configuración de nuestro Pero territorio. ¿hace cuántos años que no son adecuados? Desde finales de la década, cuando comenzó Natrate, que era un sistema que funcionó Al final de los 60, de los 70, 70. 70, 80. Pero ¿qué sucede? Mientras más unidades pequeñas de 5 pasajeros usted tiene, menos espacio para movilizarse tiene. Pero ellos compraron rutas y entonces. Las rutas que se compran, ¿a quiénes se les compra? Se les compra al Estado. Entonces aquí volvemos a lo mismo. La autoridad de esto es el gobierno central, es el que debe definir la política. Y esa política, si ya hay un decreto puente o se va a formalizar, este decreto puente lo que debe plantear es que esa única autoridad debe definir una política. Y Pero, esa política Eddie, debe responder Pero vamos a la esos institucionalidad. intereses. ¿Por qué un decreto puente que va a pasar por encima de leyes y no darle, el presidente no es soltar al Congreso, a su Congreso, porque tiene el control su partido tiene el control, no es que hay 10 partidos y no se ponen de acuerdo? Mire, ¿Y por qué después de 5 o 7 años de discusión de esa ley, no decimos, tienen un plazo de 90 días para que terminen de hacer esa ley? Bueno, si nos vamos a la Que se institucionalidad, fajen a hacer la ley. el Congreso es el que tiene la atribución de, al final, evacuar esta ley. Ujú. Ahora bien, el decreto puente, ¿qué es lo que busca? Que hay muchas instituciones que no fueron creadas por ley, fueron creadas por Sí, decreto. sí, hay unas que no, pero hay Solo otras dos, que sí. OPRED y la DGTT. Después, Después ¿cuánta? todas las demás, y podríamos mencionar aquí AMED, podríamos mencionar el FONDET, el CAR, la OTTT, todas han sido creadas por decretos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta decisión? Que desde mi punto de vista es acertada. Claro, tiene unos retos y unos desafíos que no fueron mencionados en el discurso y que hay que ver qué hace falta acá. Pero lo que busca esta iniciativa es fortalezcamos, unamos, unifiquemos, eliminemos toda esta discrecionalidad que hay alrededor del tema del tránsito y transporte y comencemos a definir una única política colectiva, incluso con un piloto, que es el Gran Santo Domingo. Ahora, perdón, el decreto no ha salido. No ha salido, Se está discutiendo. ¿Y tú estás participando? Yo no participo directamente en las conversaciones, sí tengo conocimiento de cuáles son los avances que se ha tenido a nivel de ese decreto y en términos generales eso es lo que busca. Lo que busca es aglutinar y lo que busca es que Lo mismo que busca comencemos la ley, sí. lo mismo que busca la ley. Ahora, Entonces, la ley el decreto debería de derogar otros decretos. inmediatamente, considerando en los vistos y al final en ese articulado, debe decir estos decretos de estas entidades que ya van a ser parte como si fueran direcciones de Bueno, esta institución. vamos a hacer una pausa para darle paso a José Luis García, reportero de Talentillas, que está desde la Escuela Fray Ramón Pané, hoy en el inicio del año escolar. Adelante, José Luis. Así es, buenos días. En este lunes 22 de agosto iniciamos este recorrido por las escuelas en la Escuela Fray Ramón Pané del sector Los Ríos. Y vamos a conversar un momentito con la directora de este plantel educativo acerca de los preparativos para este inicio del año escolar 2016-2017. Buenos días, profesora. Sí, buenos días. Como ustedes podrán ver, nuestra escuela hoy se regocija con mucho entusiasmo porque hemos visto la asistencia masiva de estudiantes, padres y amigos de la escuela. Hoy es un día de fiesta y de alegría porque nuestra escuela se viste de gala con los estudiantes de la escuela, que son los que le dan vida al centro escolar. Y ustedes ven las imágenes de que tenemos un 100% de asistencia en el día de hoy. ¿Los maestros han acudido todos? Todos, todo el cuerpo docente, administrativo está en el centro como se esperaba. ¿Se preparó esta asistencia de los estudiantes? ¿Se motivó? Claro, se hicieron grupos focales. Antes de irnos se anunció en guaguas anunciadoras, se invitó a los padres para que vinieran masivamente con sus estudiantes. Es decir, que la escuela hizo algunas estrategias para que hoy el estudiantado esté aquí hoy presente. ¿Cuántos estudiantes actualmente tiene el plantel? El plantel tiene actualmente 1.875 estudiantes, pero la matrícula aumentó, es decir que más o menos tendremos 1.900 y pico de estudiantes. ¿Esta escuela es jornada extendida? Sí, tengo un programa de 300 estudiantes que es jornada extendida. El otro lado de la escuela trabaja turno normal.
Eran las palabras de la directora Sandra Martínez de esta escuela Fray Ramón Pané del sector Los Ríos en esta capital. Vamos a retornar con ustedes, recordar que el inicio del año escolar formalmente se iniciará a las 10 de la mañana en la escuela Pedro Enrique Sureña en el sector San Felipe de Villamella en Santo Domingo Norte. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos rápidamente. Se han tomado una serie de medidas de cambiar direcciones de principales avenidas de la ciudad del Gran Santo Domingo. ¿Cuál es tu valoración sobre estas medidas? ¿Van a contribuir con Las que se han tomado hasta ahora, porque hay otras que se proyectan que parecen como medio suicidas. Sí. Poner a Winston Churchill de una sola dirección, un eje vial de una sola dirección. Una avenida que ha sido considerada tipo secundario, es decir, que es la que mueve un gran tránsito a nivel del distrito, eso no es favorable. Ahora, medidas como las que se han tomado próximo a la López de Vega, Abraham Lincoln, siempre he planteado de que estos son alternativas que están intentando paliar lo que es el problema, pero no lo va a resolver, no lo va a solucionar. Incluso lo que está haciendo esa propuesta específicamente simplemente es trasladando el tapón de una esquina a otra. Lo está sacando del triángulo que forma con el Parque La Lira y lo está llevando a una esquina distinta. Aquí el tema está por, número uno, invertir en una movilidad colectiva en lugar de las inversiones en transporte privado. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hasta el momento, las grandes inversiones van hacia el tema privado y el problema del tránsito y transporte no es de recursos. Aquí han desfilado durante los últimos 10, 15, 20 años cuantiosos recursos y vemos todo nuestro Gran Santo Domingo transformado, pero ha sido el resultado de malas decisiones. Al momento en que usted coloca infraestructuras de alto tránsito y alta velocidad a lo interno de la ciudad, usted lo que está es atrayendo como un imán a los vehículos que ni siquiera tienen que pasar por acá, por el centro. Y para eso se define quizás una circunvalación, pero la circunvalación debe pensarse en el justo objetivo que debe tener. La circunvalación no es para ponerle un peaje a cobrar, la circunvalación es para que por ahí transiten los que no deben entrar a la ciudad y los que se transitan desde el norte y van hacia el este. ¿Qué está sucediendo hoy? Hoy Corredor Duarte es un embudo de atracción de todo el tránsito que viene de la región norte. Los succiona y los introduce en la John F. Kennedy. Y vemos la John F. Kennedy cómo está entaponada. Colapsado pero hasta las completamente. 10, 11 de la mañana, todas Y horas. sábados y domingos. Y en la tarde para también. no pagar el peaje de la circunvalación? Exactamente. Entonces, el tránsito y el transporte, en lugar de verlo como una ingeniería de transporte, hay que verlo de manera integral, ver los usos de suelo, ver estas actividades como la que acabamos de ver en el reportaje de que inicia el año escolar. ¿Cuántos son los escuelas privadas que tienen un servicio de transporte colectivo y que no son los padres que cada uno tiene que llevar a su niño al colegio? ¿Cuántas son las instituciones del Estado o instituciones privadas que tienen sus parqueos de 8 a 5 llenos de vehículos sin utilizar y no tienen colectividad? Es decir, aquí hay que cambiar la cultura, dejar de pensar en esta visión individual que ha primado en otros sectores. Bueno, es que se ve como progreso la cantidad de automóviles. Pero el progreso se cita, el presidente lo ha citado. Pero ese progreso... Y todo el mundo lo cita como una demostración del gran progreso que tiene el país. La cantidad de motores y de vehículos que hay. Pero ese progreso tiene entonces unas repercusiones y los Estados Unidos pueden enfrentar ese progreso y diseñan grandes autopistas y tienen una configuración urbana distinta a la nuestra. Nosotros tenemos la misma ciudad de los 70 y los 80, el mismo ancho de vías, hoy en el 2016. Sí, pero no aún en las funciona. ciudades grandes de Estados Unidos, como decir Nueva York o en Washington, muchísima gente no usa el vehículo para moverse, sino que se van en los transportes colectivos. Porque se penaliza el transitar hacia el porque interno de la ciudad, son caros, porque los parqueos son más costosos. Y porque entaponan y por lo tanto llegan por la vía rápida, por los autobuses o por el metro. Hay otro tema fundamental para la reorganización del tránsito, que es la sanción y la educación de la ciudadanía. Aquí es muy fácil violar ya las mallas naranjas que están pintando y que en otros países simple y llanamente si viola la malla naranja, la cámara de seguridad mira la placa y te llega la multa a la casa. Aquí se invierte en tecnología para solucionar el problema de tránsito
pero que no tienen el uso que se le debe de dar. Y ahí volvemos a un tema fundamental en cuanto a los retos y desafíos de este posible decreto, porque todavía no ha salido, y es cuál es el papel del ayuntamiento, de las alcaldías en esto, que por ley, por la 176, el artículo 19 dice que son los responsables de ordenar el tránsito. Los ayuntamientos podrían ser los fiscalizadores, podrían ser en función de competencias, de que les sean asignadas, de que ellos sean los que fiscalicen eso que estamos hablando. No hacemos de nada. Y hasta lo que cobren las multas, que sería una fuente y lo incentivaría a establecer normas. A mejorar la calidad. Y a terminar con la impunidad. Con la impunidad. Y es una tarea pendiente. Y la otra, el gran otro reto es, ¿cuál el equipo que va a coordinar esa institución? La cabeza de esa institución debe ser una cabeza que debe apostar a la concertación. Aquí hay muchos intereses envueltos. Y intereses que son los que han detenido quizás esa ley, esos 5 años. Intereses que es lo que han detenido estos programas y proyectos que se han realizado. Entonces, esto no debe ser, quítate tú y me pongo yo. Y esos son solo los choferes. No, aquí hay muchos intereses. Los sindicatos de choferes, nada Los más. sindicatos son parte de los intereses. Son una parte, pero son ellos nada más. No son ellos solamente. El gobierno es un sector interesado, el sector empresarial es un sector interesado, la ciudadanía lo debiera hacer porque son los que más sufren los que más sufren este tema de movilidad. Entonces, yo creo que es un reto ante esa nueva institución, porque es una institución que ya no solamente lo va a ver en función dispersa, sino integrada. Es dónde yo localizo mis actividades, dónde yo localizo mis escuelas. Yo puedo permitir X cantidad de escuelas en una mismo barrio, en una misma urbanización. En una misma cuadra. En una misma cuadra. Todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Yo debo permitir de que yo pueda tener rutas donde quiera que sea de transporte después colectivo. también debo permitir que se estacionen en 3 carriles en una cuadra porque hay un colegio. Por ejemplo, y eso es una atribución de la alcaldía. Por lo tanto, si la alcaldía por ley ya tiene un mandato y el gobierno quiere solucionar esto, este es el momento de involucrar a las alcaldías hay que quitarle en esto. competencia al Ministerio de Obras Públicas y devolvérsela a las alcaldías. El Ministerio de Obras Públicas ha paliado en ausencia de. Ahora, como tiene las herramientas, traspásela ahora. Yo creo que es un momento excelente a través de esta iniciativa, que es una iniciativa, vuelvo y repito, de hace muchos años. Cuando tú dices la herramienta, incluye los recursos. Sin recursos no se puede hacer. Sin recursos no se puede hacer nada. Yo creo que es vital y fundamental. Vamos a agradecerle muchísimo a Eric Dorrejo, arquitecto, urbanista y un precursor en las preocupaciones por el tránsito terrestre y la reorganización que demanda la sociedad dominicana. La capitalino en Santiago ya también es un drama y en algunas otras ciudades también. La congestión de las calles, los entaponamientos, el costo económico y el costo también en términos del estrés que sufre una parte considerable de la ciudadanía para moverse ya en las calles de Santo Domingo. Y no hemos hablado de los peatones que están condenados, están en el ostracismo de la sociedad urbana dominicana. Y ojalá que Eric Dorrejo pueda ser bien utilizado en todo este proceso, porque personas profesionales como tú son los que hacen falta para... Bueno, él dice que está envuelto en eso ahora mismo, ¿no? Estamos vinculados desde la cancha, viendo el juego desde fuera ahora mismo. No es que está en una estamos viendo el juego desde afuera, en el tema de transporte. Bueno, pues muchas gracias, Dorrejo, por la compañía de este lunes. Muchas gracias a todas y todos ustedes por la atención en este día en que se inician las clases. Por lo menos no todos los colegios empiezan más progresivamente a lo largo de la semana, pero las escuelas públicas hoy, y qué buena noticia que dice la directora de la escuela Ramón Pané, que el 100%, tal vez ella fue un poco optimista al decir que el 100%, porque probablemente ni un solo día del año se llega al 100% de asistencia, pero bueno, parece que fue muy nutrida el inicio hoy.